Bien, bueno, como veníamos anticipando, vamos a charlar de Sí, economía, un sí. tema muy candente en nuestra sociedad, en la Por Argentina. estas horas, por estas Y por horas. estas horas y desde hace mucho tiempo, ¿no es Sí, cierto?, tenemos sí, problemas. sí, Y sí. tenemos la grata alegría de recibir a Sofía Diamante, periodista del Diario La Nación, que está aquí con nosotros. Buenas tardes, Hola Sofía, ¿cómo te Sofía, va? ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien. La primera pregunta que te quiero hacer, Sofía, sé que vos estuviste en un encuentro con el Hotel Yao Yao, con los principales candidatos a presidentes. Yo te quería preguntar, digamos, ¿qué programa económico vos pudiste ver que ellos presentaron, digamos, cada candidato? Bueno, es correcto, estuve ahí reunida, o los pude ver a los precandidatos, a Sí, Horacio Rodríguez Larreta, a Patricia y a Bullrich, Milei. estaba Javier Milei y Gerardo Morales. Ujú. Todos coinciden en Sí, principio que hay que bajar el gasto del Estado y que ujú. en el primer año de gobierno hay que ir a un déficit fiscal cero. ¿Qué Sí, significa esto? Que el Estado tiene que lograr achicar su gasto y que sea igual a ujú. sus ingresos, porque ya se Sí, quedó sin forma de financiarlo. Ese sería el punto de coincidencia entre ujú. todos. Algunos dicen que ese ajuste en el gasto lo harían más rápido que otros, pero por lo menos todos coinciden Ujú. que ya en el primer año de gestión el gobierno iría, el Estado iría a un equilibrio fiscal. Así que hay una coincidencia. Después hay que ver qué es lo que ocurre con el cepo cambiario, si es que se quita en los primeros días de gobierno o se va flexibilizando las restricciones para ir quitando el cepo ya a lo largo del primer año. Esos son temas Sí, bueno, sí. que no dan mucho detalle todavía, pero bueno, es lo que se espera a partir de diciembre por lo Y menos. digamos, una cuestión que Mireia plantea como la dolarización como un método favorable a la economía. ¿Vos crees que eso es factible o solamente lo hace como un efecto de campaña? Porque realmente dolarizar la economía hoy en día sería complicado porque el tipo de cambio tiene que ir muy alto, entonces sería muy complicado de alguna manera. Es así, uno lo que ve el riesgo de dolarizar es que ve un banco central donde tiene muchísimos pesos, que son las LELIQs, están reflejadas en las LELIQs, y al mismo tiempo no tiene dólares. Ujú. Entonces, cuando se le pregunta a Javier Milei, bueno, ¿y de dónde van a sacar esos dólares para poder dolarizar, para poder hacer ese tipo de cambio, para el que tiene pesos va, da pesos y le dan dólares a cambio? Bueno, ¿dónde están esos dólares? Porque hoy, con los pocos dólares que hay, ese tipo de cambio sería altísimo y Sí, provocaría en el corto plazo una aceleración inflacionaria. Bueno, ahí Javier Milei explica, dice que el Banco Central tiene, que el gobierno tiene bonos, que podría salir a vender esa deuda. Es una deuda que hoy cotiza a valores muy bajos, es decir, sí, que nadie quiere comprar deuda argentina, entonces no sabemos cuántos dólares podría llegar a conseguir un hipotético gobierno de Javier sí. Milei vendiendo deuda al Estado. Así que genera muchos interrogantes. Cuando se le preguntan por ahí tal vez más detalles, es difícil entenderle, no lo explica ahí con mucha claridad, por lo menos lo que me pasó a mí, lo que le pasó a los empresarios que estaban ahí en el Yao Yao o a los Sí. agentes económicos en general, les cuesta entender cómo se llevaría adelante esa dolarización que promete Javier Milei, pero que hay mucha gente que ve que la Sí. inflación es imposible de dominar en Argentina, que hace años vivimos. ¿Cómo estás? Un gusto. Gracias por estar Bien, con gracias. nosotros. A Gracias por estar. ustedes. Vos sabés que cuando uno habla de economía, bueno, yo ya tengo una cierta edad, he sido trabajador en relación de dependencia, he trabajado de muchas maneras y mientras uno tiene trabajo, por ahí sufre la economía, pero se va acomodando, ¿no es cierto? El problema es cuando la gente que tiene que afrontar estos cambios económicos no tiene trabajo. En ese sentido, escuchamos estas propuestas tanto del oficialismo como de la oposición y siempre se plantean como dos caminos. Un camino es como una especie de shock económico en el cual se genere confianza, lo cual ya ha ocurrido en nuestro país antes, hace un tiempo. Y Ujú. otros son los cambios graduales que promueven algunas cosas. ¿A vos qué te parece cuál es el camino, pues, según tu criterio personal, cuál es el camino más adecuado ahora? ¿Tomar un camino de shock o tomar un camino que vaya generando los cambios con más tiempo? Es interesante lo que planteas porque era el gran debate que hubo en diciembre de 2015 cuando asumió Mauricio Macri. Ujú. Mirá, yo te cuento lo que hablo, con lo que yo le pregunto lo mismo que vos me decís a mí, a los economistas, Sí. a quienes hacen todo el tiempo pronósticos y están viendo las variables.
ellos dicen que ya no hay lugar para un gradualismo. ¿Por qué? Ajá. Explican. Bueno, porque hoy ya estamos en una crisis económica, ya tenemos inflación mensual arriba del 8%, y hoy esta crisis, la economía está ajustando y lo hace Ujú. de una manera muy regresiva, porque el ajuste se da en aquellas personas que tienen menos ingresos. Por Exactamente. eso es Ujú. que vemos que la tasa de desempleo está muy baja en verdad, está menos de 7%, pero claro, porque hay muchas personas que necesitan tener, no les alcanza un trabajo, sino tener dos trabajos Claro. para ganar lo necesario para llegar a fin de mes. Entonces hay un ajuste que se está dando hoy y que es regresivo y que es sobre los sectores más bajos. Ujú. Entonces, lo que plantean los economistas es ya el gradualismo hoy se está dando y encima es muy regresivo. Hay que ir a una política de shock, de ajuste, y que sea con un programa económico que sea creíble, que también genere confianza, que tenga Ujú. apoyo político y hacerlo de una porque ya estamos agonizando hace varios meses, años, podemos decir, Sí. Argentina no crece hace más de... Digamos, es un tema que uno lo ve, lo puede ver en su casa. Uno cuando en su casa se da cuenta que lo que gana no le alcanza y no tiene chance de trabajar más porque No. no le da, no hay más horas en el día para Y trabajar físicamente tampoco. o empieza a privilegiar también otras cosas porque de repente no podés estar viviendo todo el día trabajando para sostener algo que después también a la larga tampoco adquiere valor. Sin embargo, hay mucha gente que dice que acá el problema no es económico, sino que es político. Ujú. Que claramente, digamos, cuando se hablan de todas estas propuestas, no hay nada, no hay una política real que lo sustente. Y en ese sentido, también te pregunto, porque yo veo que muchos de los políticos hablan del ajuste, pero nunca se habla del ajuste político, del ajuste de la política, Ujú. que me parece donde muchos de los ciudadanos comunes nos gustaría ver el Sí, gesto. ¿No es sí, cierto? Mucha gente habla del ajuste, sí, de sí. sí, de equilibrar, del déficit fiscal, que este y que lo otro. Yo lo entiendo, yo soy un ciudadano común, pero lo entiendo claramente. Pero nunca veo en qué parte la política hace el real ajuste. Dice, bueno, está bien, perfecto. Entonces nosotros como política vamos a hacer esto para disminuir el gasto público. La política nunca hace el ajuste. Sí, se está hablando ahora bastante, los opositores dicen, si nosotros vamos a pedir un ajuste mayor a la sociedad, tenemos que dar el ejemplo y, Ujú. por ejemplo, bajar la cantidad de asesores que tiene cada diputado o senador, bajar los asesores que tienen los partidos políticos, la cantidad de ministerios, que hay demasiados ministerios y demasiadas secretarías, Sí. mucho no sabe qué hacen algunos funcionarios. Básicamente lo que hay que hacer es tener un Estado más eficiente, Ujú. porque lo que vemos en los últimos años es que cada vez se nos cobra más impuestos a nosotros, a la sociedad, y sin embargo el servicio público que Mm. recibimos a cambio cada vez se empeora, porque Exactamente. cada vez más gente pide, contrata una prepaga o busca un servicio de salud privado porque el público ya no es tan eficiente, Ujú. o manda a sus hijos a un colegio privado en vez de a la escuela porque tampoco hay paro si no es eficiente la escuela, o mismo Sí. en la ciudad de Buenos Aires, muchos comercios que tienen grupos electrógenos para cuidarse de los cortes de luz, porque el servicio de electricidad tampoco es bueno. O lo mismo con la seguridad puede pasar. Ujú. Cada vez más casas contratan cámaras de seguridad, asistencia privada, porque no confían en la seguridad. Entonces, lo que uno ve en los últimos años Sí. es que cada vez paga más impuestos y, sin embargo, el Estado, a cambio, le da un peor servicio. Ujú. Entonces, uno tiene que recurrir a servicios privados que antes los proveía el Estado. Bueno, Bien, eso es lo que ahí le está. pedimos nosotros como sociedad, creo que Mm. a los políticos es, bueno, si van a cobrar estos impuestos, por lo menos que el servicio mejore, que sea más eficiente. Ahí creo que debería estar el verdadero ajuste Vamos a de ver la política. vamos a ver como estamos charlando con Sofía Diamante, periodista de economía, redactora de economía. Un gusto hablar con vos y sobre todo también preguntarte más que nada un tema que es polémico no solamente en algunos sectores del conurbano de la ciudad de Buenos Aires o obviamente Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero más que nada el interior. El tema de la coparticipación, que yo sé que es un tema que hay un montón de vertientes ideológicas y también vertientes de opiniones. Sobre todo preguntarte para que la gente lo sepa, cómo se distribuye más que nada la participación y toda esta polémica que se da en todos los partidos políticos, sobre todo con el tema, por ejemplo, que se vino hace creo que 1 o 2 años sobre el tema de la coparticipación a Buenos Aires, que el gobierno se lo había quitado y todo esa clase de cosas. Ujú.
La coparticipación es el Estado recauda por los impuestos que cobra y de lo que recauda una parte la distribuye con las provincias. Esa parte y esa forma de cómo se distribuye entre las provincias quedó pactada desde hace más de 30 años, 32 años, y nunca se revisó. Que lo que la Constitución que se reformó en 1994 obligaba a los legisladores a reunirse y volver a discutir cómo se reparte los impuestos, los impuestos que recauda el Estado, cómo se deberían repartir de manera justa entre las provincias. ¿Cuál es la manera más eficiente de hacerla? Y bueno, primero ver por ahí las provincias, depende de la población que tienen, cuánto deberían recaudar. Buenos Aires, que tal vez es la provincia más poblada, debería recibir más recaudación que por ahí Tierra del Fuego, donde no hay tanta población. Esa puede ser una manera. Hay algunos que dicen, no, bueno, Buenos Aires es la provincia que más genera de actividad económica, es la que más le genera al Estado una recaudación, debería recibir más. Bueno, es un debate que hay que darlo y que hoy la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires son las que más aportan recaudación al Estado y son las que menos reciben en proporción con la población que tienen. Entonces, eso es lo que se debería ver, pero bueno, hace más de 30 años que la Constitución dice que hay que juntarse y empezar a discutir este tema y no se dice. Quería preguntar porque ahora viste que se dice que Massa viajaría a Washington y demás para acordar con el fondo. Yo veo como que eso se plantea como la salvación y me parece que está muy complicada la situación. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Es cierto que es la salvación, están todos los agentes económicos prendiendo una vela al FMI a ver si le va a dar dólares a la Argentina o no. Lo que ocurrió es que Argentina tuvo una sequía brutal este año, la peor sequía de los últimos 100 años. Lamentablemente, como Argentina no diversificó sus exportaciones, depende muchísimo del campo. Al haber esta sequía, hay menos dólares que le ingresan al país y bueno, de algún lado esos dólares tienen que salir. Entonces lo que Massa plantea es, le voy a pedir al FMI que me posibilite o me adelante dólares que me iba a dar a lo largo del año, y no solo que me adelante esos dólares, sino que me deje usarlos libremente. Bueno, en eso está la negociación actualmente, y hay mucha expectativa porque si el fondo no habilita esos dólares, bueno, la pregunta es ¿de dónde van a salir? Claro. Más o menos la sequía le quitó el país, dejó que en el país ingresen 20.000 millones de dólares. Bueno, lo que más se está negociando con el FMI es que le habilite 10.000 millones de dólares, sería la mitad de lo que perdió por la sequía. Ahí está. Hay que ver si se logra, y por otro lado es el FMI que le va a pedir a cambio a la Argentina. Exactamente. Ajuste. Esa es la gran pregunta. A las personas que tienen la capacidad de producir trabajo, a las grandes empresas y a los grandes grupos económicos también, digamos, muchas veces no le conviene producir porque están sufriendo esta situación que vos comentabas, entonces por ahí, al haber tantas salidas de comprar, bueno, este asunto de los diferentes tipos cambiarios, comprar cosas, comprar un dólar a un precio y poder venderlo a otro precio libremente. Si yo tengo la posibilidad de hacer eso, digamos, cualquier persona o empresa, en vez de producir algo, hoy por hoy nadie lo duda porque es la cultura que te permite hacer eso y ganar plata, sin arriesgarla prácticamente. ¿O estoy diciendo algo muy equivocado? No, a ver, yo creo que uno siempre dice, ¿por qué los empresarios son por ahí, uno diría malos, en Argentina y afuera? No, yo creo que, claro, que el Estado es el que decide las reglas de juego. Exactamente. Y me parece que los empresarios son bastante valientes en invertir en este contexto. Pregunta de mi parte, te agradecemos mucho por tu tiempo. Sé que estuviste recorriendo junto a otro periodista de gasoducto, Néstor Kirchner. ¿Cómo pudiste ver esa obra tan importante y que generó tanta polémica en un momento? ¿Cómo pudiste evaluar eso, digamos? La verdad que es impresionante, porque, bueno, lo que hablamos, pese a todo, en Argentina las empresas siguen creciendo. Digo, Mercado Libre es la empresa más grande de toda América Latina y es argentina. Uno dirá, bueno, ¿cómo lo logró? Pese a todas las crisis que tenemos. Y en este caso hay dos empresas que avanzaron bastante fuerte, que es Techin Sacde, las dos construyeron el gasoducto junto con otras empresas, la verdad que en un tiempo récord, porque se va a terminar en 11 meses. Yo era las que creía que no se iba a lograr y se pudo. Ahora, ¿por qué se pudo? Y porque el Estado ayudó a que si tenían que importar, pudieran acceder a las importaciones terminado para el 20 de junio, que era la fecha original, y es una muy buena señal para Argentina. Gracias por llamarme. Gracias. Muy bien, bueno, paso por acá.